Francamente, Colombia. A veces envidio el camino que otros han tomado. Porque el nuestro, el que estamos recorriendo ahora mismo, nos está llevando a un abismo del que quizás no podamos salir. Y lo peor de todo es que lo estamos haciendo con los ojos bien abiertos, cegados por el brillo de un oro falso que nos promete riqueza mientras nos roba el alma. La industria del turismo, mis queridos compatriotas, es el campo de batalla de la economía moderna. Es donde se libran las guerras silenciosas que definen el futuro de una nación. Y en este momento, en el corazón del Caribe colombiano y en las cumbres de nuestros Andes, se está desarrollando una tragedia silenciosa, una historia de dos quelambes que luchan por su identidad. Por un lado, una Colombia que se vende al mejor postor, que abre sus puertas de par en par sin preguntar quién entra. Y por el otro, una Colombia que protege sus tesoros, que valora su herencia y que entiende que no todo el dinero vale lo mismo. Cuando un turista extranjero pisa nuestro suelo, trae consigo divisas, sí. Y esas divisas, en teoría, revitalizan la economía local, crean empleos, llenan los hoteles y los restaurantes. Pero detrás de esa fachada brillante, detrás de las cifras de ocupación y los titulares del gobierno, hay una realidad cruda y dolorosa que los trabajadores de primera línea, la gente de a pie, vive cada día. Una realidad que nadie se atreve a contar en voz alta. Hoy, yo lo haré. Porque esta es la historia de cómo nuestro paraíso está siendo vendido a precio de saldo, y de cómo algunos valientes se niegan a dejarlo morir. Vamos a viajar a Cartagena de Indias. Imaginen la escena. Mateo, gerente de un prestigioso hotel boutique en el corazón de la ciudad amurallada, un hombre que ha dedicado su vida a la hospitalidad, a mostrar la cara más amable y sofisticada de Colombia. En septiembre de 2025, una noticia del gobierno lo llenó de un optimismo que no sentía desde antes de la pandemia. El gobierno anunciaba una nueva política de exención de visado para grupos turísticos de ciertos mercados emergentes. Grupos de 3 o más personas podrían permanecer en el país hasta por 15 días sin necesidad de trámites complejos. Para el Hotel de Mateo, enfocado en el turismo internacional, esta noticia fue como una lluvia de oro en medio del desierto. La industria, golpeada duramente en los años anteriores, por fin veía la luz al final del túnel. Los turistas de estos nuevos mercados eran conocidos por su alto poder adquisitivo y su costumbre de viajar en grandes grupos, lo que facilitaba enormemente la gestión de reservas y la logística. Era, en teoría, el viento de cola perfecto. Y, de hecho, tan pronto como la medida entró en vigor, el teléfono no paró de sonar. La central de reservas se vio inundada de solicitudes en idiomas que apenas entendían. Las habitaciones, antes vacías, se llenaron a una velocidad vertiginosa. El personal, aliviado, celebraba. Por fin vamos a recuperar las ventas, se decían unos a otros en los pasillos. Mateo mismo sentía una emoción profunda en el pecho, una esperanza renovada. Por fin, pensaba, el turismo colombiano vuelve a brillar. Un aire de euforia, de renacimiento, envolvía cada rincón de su hotel. Pero esa burbuja de optimismo, esa ilusión, no tardó en reventar. De hecho, se desintegró con la violencia de una pesadilla. No necesitaron más que 2 semanas. A mediados de octubre, una mañana que parecía como cualquier otra, la jefa de limpieza, Sofía, una mujer que llevaba más de 20 años trabajando en el hotel, irrumpió en la oficina de Mateo. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Don Mateo, dijo con la voz entrecortada. Tiene que ver las habitaciones del 7º piso. Ahora mismo. Es una vergüenza. La urgencia en su voz encendió todas las alarmas en la mente de Mateo. Sintió un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro mientras la seguía por los pasillos de mármol. Al salir del ascensor en el 7º piso, el aire ya se sentía diferente. Pesado. Viciado. La habitación en cuestión era la 723. Una suite con vista al mar Caribe, ocupada hasta el día anterior por un grupo de turistas que se habían beneficiado de la nueva política de visado. Música de suspense.
En el instante en que Mateo abrió la puerta, el aliento se le cortó. La palabra devastación no era suficiente para describir lo que veía. La alfombra de diseño, importada de Italia, estaba cubierta de manchas de comida, de líquidos pegajosos, de cenizas de cigarrillo a pesar de la estricta política de no fumar. Alrededor de las camas, una montaña de envases de comida rápida, botellas de licor vacías y bolsas de plástico. ¿Pero el baño? ¿El baño era una escena de una película de terror? El desagüe de la ducha de lujo estaba completamente obstruido con una masa de cabello y restos de jabón, provocando un pequeño desbordamiento. Las paredes de azulejo español tenían salpicaduras de un líquido oscuro y maloliente. Y lo que colmó la copa, la imagen que se grabaría a fuego en su memoria, fue ver las toallas de algodón egipcio, todas ellas, tiradas en el suelo, sucias, manchadas de lo que claramente eran huellas de zapatos embarrados. ¿Estás segura de que solo se quedaron 2 noches? Preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Sofía asintió en silencio, sin poder mirarlo a los ojos. En su mirada se mezclaban el agotamiento, la humillación y una profunda tristeza. Y no es solo esta, don Mateo, añadió ella con la voz rota. Las otras habitaciones del mismo grupo en este piso están igual, o peor. El corazón de Mateo se sintió como una piedra. Corrió a verificar las otras suites. La historia se repetía con una consistencia macabra. Cada habitación utilizada por ese grupo estaba en un estado que requeriría no una limpieza normal, sino una intervención profunda, casi una restauración. Estaba claro, esto no era un descuido. Era un acto de desprecio absoluto. Esa misma tarde, el desastre continuó. Julián, el gerente de recepción, se acercó a su oficina con el rostro contraído por la preocupación. Jefe, tenemos una queja muy grave por ruido anoche. Esta vez de los pisos 5 y 6, al mismo tiempo. Según el informe, pasada la 1 de la madrugada, los pasillos se habían convertido en una fiesta. Gritos, risas estruendosas, música a todo volumen desde altavoces portátiles. Los otros huéspedes, los que pagaban por la paz y el lujo que prometía el hotel, no habían podido pegar un ojo en toda la noche. El personal de seguridad subió a pedirle silencio varias veces, explicó Julián, frustrado. Se callaban por 5 minutos y, en cuanto nuestro hombre se iba, volvían a empezar. Fue una burla constante. Julián hizo una pausa, tragó saliva y soltó la bomba. Uno de los huéspedes que se quejó. Nos dijo que a un hotel como este no volvía nunca más. Que habíamos perdido toda nuestra clase. El rostro de Mateo se endureció. Esas palabras no eran una queja cualquiera. Tenían un peso devastador. El huésped que las había pronunciado era un empresario de Bogotá, un hombre que, durante más de 5 años, se había alojado en su hotel cada mes, sin falta, durante sus viajes de negocios a la costa. Era uno de esos clientes leales, de los que construyen la reputación de un lugar. Un verdadero pilar para el negocio. Pero la semana anterior, ese mismo cliente ya había llamado para cancelar su reserva habitual. La razón, el ruido insoportable del grupo de turistas que se alojaba en la habitación de al lado. Gritos hasta la madrugada, portazos, carreras por el pasillo. El empresario confesó que no había dormido nada y que su rendimiento en una reunión de negocios crucial al día siguiente se había visto gravemente afectado. He sido su cliente por muchos años, le dijo por teléfono, pero su hotel ya no es un lugar donde se pueda descansar. Con mucho pesar, buscaré otro sitio. Ante esas palabras, Mateo no supo qué responder. Se sintió avergonzado, traicionado. Y ahora, con la nueva queja, Mateo sentía que se ahogaba. Estaba atrapado en una paradoja infernal, los nuevos turistas que debían salvar su negocio estaban, en realidad, espantando a los clientes que lo habían mantenido a flote durante años. El dilema era brutal. Y la pesadilla no había terminado. A la semana siguiente, surgió otro problema, el robo sistemático de enseres. Secadores de pelo, controles remotos, perchas de madera de cedro,
incluso las batas de baño con el logo del hotel bordado en hilo de oro. Artículos que nadie en su sano juicio pensaría en robar desaparecían uno tras otro de las habitaciones que dejaban los grupos. ¿Podemos exigirles que paguen por esto?, preguntó un joven empleado, indignado. Mateo solo pudo negar con la cabeza. El grupo ya estaba en otra ciudad, probablemente camino al aeropuerto. Contactarlos era imposible. Podrían intentar facturarlo a través de la agencia de viajes, pero el proceso era tan burocrático y las cantidades, aunque sumadas eran significativas, individualmente no justificaban una batalla legal internacional. Al final, todas esas pérdidas las tenía que asumir el hotel. Las cifras, en el papel, parecían un éxito rotundo. La tasa de ocupación superaba el 90%. Cualquiera que viera solo los números diría que el hotel estaba en su mejor momento. Pero la realidad en el terreno era un infierno. Las horas de trabajo del personal de limpieza se habían duplicado. La recepción era un campo de batalla diario, gestionando quejas y disculpas. Los costos de reposición de artículos robados y de reparaciones por daños se dispararon. El resultado final era increíble, pero cierto, el margen de beneficio real era más bajo que antes. Pero lo más grave, lo que realmente le quitaba el sueño a Mateo, era el desgaste de su gente. La desmoralización. Ver cada día el estado deplorable de las habitaciones, aguantar los gritos de los nuevos huéspedes y las quejas justificadas de los antiguos, estaba borrando las sonrisas de los rostros de su equipo. ¿Es esta la reactivación del turismo que tanto deseábamos?, se preguntaba Mateo una noche, solo, en el silencio del lobby. El éxito en los números frente al colapso humano y material. Esa contradicción era una carga demasiado pesada sobre sus hombros. Pronto, Mateo se dio cuenta de que su infierno personal no era un caso aislado. A finales de octubre, en conversaciones con colegas del sector, la misma historia de terror se repetía una y otra vez. Una tarde, se encontró con su amigo David, dueño de un restaurante de alta cocina en el centro histórico. El restaurante de David siempre había sido un referente, lleno de turistas y locales que buscaban calidad. Pero ese día, el rostro de su amigo era la viva imagen de la derrota. Te soy sincero, parce. Estoy a punto de tirar la toalla, le confesó David, suspirando. En su restaurante, las reservas de los nuevos grupos turísticos también habían explotado, y con ellas, los problemas. Ayer, un grupo de 20 personas empezaron a coger comida del plato de la mesa de al lado, una pareja de europeos que se quedaron pálidos. Cuando mis meseros les llamaron la atención, casi los agreden. Les gritaron que ellos eran los clientes y podían hacer lo que quisieran. Después de la cena, las mesas parecían un campo de batalla, huesos, servilletas sucias, comida por todo el suelo. Tardamos el triple en limpiar. Mientras tanto, no podemos sentar a otros clientes. Al final, pierdo plata. Y había más. Gente que se saltaba la fila, que hablaba por el celular a gritos, que fumaba en la terraza de no fumadores. Y siempre la misma actitud desafiante, la misma arrogancia. La semana pasada, dijo David con la voz quebrada, una familia de cartageneros, clientes de toda la vida, me dijeron que no volverían. David, tu restaurante se ha convertido en un circo, me dijeron. Había aceptado a los nuevos turistas para aumentar sus ventas, y estaba perdiendo a su clientela más fiel. El mismo veneno, la misma herida. Música de tensión creciente. Días después, lo llamó Isabel, propietaria de una tienda de artesanías finas en Getsemaní. Mateo, no te imaginas el descaro, le contó, su voz una mezcla de rabia e impotencia. Abren los empaques de las filigranas de Mompox, las miran, y si no les gustan, las tiran de vuelta al estante. Claro, sin pagar. Esos productos ya no se pueden vender. Además, los grupos entraban en masa, se comían todas las muestras de café y dulces de la degustación y se iban sin comprar un solo artículo, después de tomarse cientos de fotos. Incluso pillamos a una señora metiéndose un pequeño amuleto guayú en el bolso, como si nada.
La confrontamos porque la vimos en la cámara de seguridad, ¿y sabes qué hizo? Nos gritó que la estábamos discriminando. Pero el golpe final, la llamada que le heló la sangre, fue la de su colega Javier, gerente de un ecologia de lujo cerca del Parque Tayrona, en la región de Santa Marta. Mateo, aquí la cosa es mucho peor. Esto ya no es un problema de modales, es un desastre ecológico, le dijo Javier con una voz grave. El Tayrona, una de las joyas de la corona de Colombia, siempre había sido un imán para el turismo. Pero tras la nueva política, el número de visitantes se había descontrolado. Y con ellos, la destrucción. Las playas vírgenes, como Cabo San Juan, están llenas de basura plástica que dejan atrás. En los senderos sagrados de los Kogi, vemos turistas que se salen del camino para tomarse una selfie, pisoteando vegetación protegida. Y lo más asqueroso, Mateo. Hemos encontrado excrementos humanos en zonas apartadas del parque. Colombia no es un basurero. La oficina del parque recibía docenas de llamadas de queja al día, pero el personal no daba abasto. Eran demasiados, una plaga incontrolable. En el propio hotel de Javier, los problemas eran surrealistas. Un equipo de limpieza encontró una montaña de restos de comida podrida debajo de una cama. El olor era tan nauseabundo que la habitación tuvo que ser sellada, desinfectada profesionalmente y quedó fuera de servicio durante 3 días, perdiendo miles de dólares en reservas. En otra ocasión, arrojaron tantos desperdicios por el inodoro que reventaron una tubería principal. La reparación de la plomería costó una millonada, Mateo. Y por supuesto, esa factura no se la podemos pasar a nadie. En Santa Marta y en los pueblos cercanos al Tayrona, la población local estaba empezando a rebelarse. Habían aparecido grafitis y pancartas con mensajes como, turista depredador, fuera de aquí. Los ingresos del turismo son importantes, sí, concluyó Javier, con un tono de desesperación, pero no a costa de destruir el paraíso que nos da de comer. ¿De qué nos sirve el dinero si en 10 años esto es un desierto contaminado? Cada una de estas historias era un puñal en el corazón de Mateo. Se dio cuenta de que el problema era sistémico. Estaba pasando en Cartagena, en el Tayrona, en el corazón de Bogotá y en cada rincón turístico de Colombia. Y lo más frustrante era que el supuesto beneficio económico era, en gran medida, un espejismo. Muchos de estos grupos solo consumían en negocios de sus compatriotas, agencias de viaje, restaurantes y tiendas de souvenirs que pertenecían a capital extranjero. El dinero no se quedaba en la comunidad. Al final, le había dicho su amigo David, los únicos que se están enriqueciendo son unas pocas grandes corporaciones y los operadores turísticos de fuera. Nosotros, los empresarios locales, solo nos quedamos con el caos, las pérdidas y la frustración. Esas palabras resonaban en la cabeza de Mateo como un eco siniestro. Para colmo, las redes sociales ardían con el descontento de los colombianos. El centro de Cartagena ya no parece Colombia. No se puede caminar tranquilo por la calle. Si no saben respetar, que no vengan. La presión pública crecía, y las críticas apuntaban directamente a la industria turística y al gobierno que había tomado la decisión. Una noche, Mateo encontró a Sofía, su jefa de limpieza, sentada sola en un banco del patio interior del hotel, después de terminar su turno. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Música emotiva. Don Mateo, con toda la pena del mundo, creo que voy a renunciar, le dijo en voz baja. Mateo sintió como si le dieran un puñetazo. Sofía llevaba más de 20 años allí. Era el alma de ese hotel. Verla así, derrotada, le partió el alma. Cada mañana, pensar en lo que voy a encontrar en esas habitaciones me da una angustia. Yo amaba mi trabajo. Me enorgullecía dejar cada habitación perfecta. ¿Ahora? Ahora solo siento asco y tristeza. Una lágrima rodó por su mejilla. En ese momento, Mateo entendió que había perdido el rumbo. El número de turistas había aumentado, sí. Las ventas en el papel eran más altas. Pero a cambio estaba perdiendo lo más valioso, la dignidad de su personal,
la lealtad de sus mejores clientes y la paz de su ciudad. ¿Era este, de verdad, el futuro que quería para su hotel y para su país? La pregunta resonaba en su conciencia, cada vez más fuerte, cada vez más dolorosa. En medio de esa crisis existencial, a mediados de noviembre, Mateo se topó con una luz de esperanza en el lugar más inesperado. Un colega compartió en un chat de la industria un artículo sobre un modelo de turismo completamente diferente que estaba triunfando en otra parte de Colombia. Música inspiradora y esperanzadora. El secreto del éxito turístico, como el eje cafetero le apostó a la calidad sobre la cantidad. El titular lo atrapó de inmediato. El artículo describía cómo, en lugar de perseguir hordas de turistas, las fincas cafeteras y los hoteles boutique de Quindío, Risaralda y Caldas habían decidido tomar el camino opuesto. Devoró cada palabra. Leyó testimonios de propietarios de haciendas en Salento y Finlandia. Uno de ellos, el de una mujer llamada Elena, propietaria de una finca cafetera convertida en hotel de lujo, lo marcó profundamente. Aquí no aceptamos grupos grandes sin un compromiso previo de comportamiento, decía Elena en la entrevista. Preferimos tener la mitad de las habitaciones ocupadas por viajeros que respetan nuestra cultura, nuestra naturaleza y a nuestro personal, que tenerlo lleno de gente que solo viene a destruir. La experiencia es más importante que la ocupación. El artículo explicaba su modelo, turismo de experiencias, sostenible, de alto valor. Los visitantes que llegaban al eje cafetero no buscaban fiestas ruidosas ni compras baratas. Buscaban conectar con la naturaleza, aprender sobre el proceso del café, disfrutar de la gastronomía local y descansar en un entorno de paz y belleza. Eran turistas de Europa, Norteamérica, e incluso colombianos de alto poder adquisitivo, que gastaban más dinero por persona, se quedaban más tiempo y dejaban una huella positiva. Nuestros empleados están felices, continuaba Elena. Se sienten orgullosos de compartir nuestra cultura. El medio ambiente está protegido. Y, económicamente, nuestro margen de beneficio es mucho más alto que el de los grandes hoteles de playa que compiten por el precio más bajo. Rechazar el turismo de masa descontrolado fue la mejor decisión de negocio que hemos tomado. Las palabras de Elena fueron una revelación para Mateo. Era posible. Existía otro camino. Un modelo de turismo que no obligaba a elegir entre la prosperidad económica y la preservación del alma del lugar. Un modelo donde todos ganaban, el empresario, el empleado, el turista y, sobre todo, Colombia. La respuesta no estaba en cerrar las puertas, sino en abrírselas a las personas correctas. Mateo pasó esa noche releyendo el artículo, comparando la paz y el orgullo de la gente del eje cafetero con el caos y la desesperación de su equipo en Cartagena. El contraste era brutal. Francamente, envidio al eje cafetero, susurró Mateo en la soledad de su oficina. Y en ese momento, una idea audaz y arriesgada comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si él pudiera aplicar esa misma filosofía en su propio hotel? ¿Y si pudiera empezar una pequeña revolución, una rebelión contra la tiranía de los números? Sabía que no sería fácil. La presión de los inversores, la competencia feroz, la política del gobierno. Todo estaba en su contra. Cambiar la mentalidad de cantidad a toda costa era como intentar cambiar el rumbo de un transatlántico con un solo remo. Pero entonces recordó los ojos llorosos de Sofía, las palabras de despedida de su cliente más leal, la voz desesperada de su amigo Javier hablando de las playas llenas de basura. La inacción ya no era una opción. El futuro que le esperaba si seguía por el mismo camino era la ruina segura. Alguien tenía que dar el primer paso. A la mañana siguiente, Mateo convocó a una reunión general con todo su personal. Su rostro reflejaba una nueva determinación. A partir de hoy, anunció, su voz firme y clara, nuestra prioridad número 1 ya no será la cantidad de huéspedes que recibimos, sino la calidad de su estancia y el respeto por nuestro hotel y nuestra ciudad. Los rostros de los empleados mostraron una mezcla de sorpresa y confusión. Vamos a cambiar radicalmente nuestros criterios de reserva, continuó Mateo. Revisaremos cada solicitud de grupo grande.
Exigiremos a las agencias de viajes que comuniquen nuestras normas de comportamiento de forma explícita a sus clientes antes de su llegada. Y si esas normas no se cumplen, esa agencia y esos clientes no volverán a ser bienvenidos aquí. Nunca más. Un silencio tenso llenó la sala. Era una declaración de guerra contra el modelo que, supuestamente, los estaba salvando. Tras unos segundos, Sofía, la jefa de limpieza, se puso de pie. Don Mateo, dijo con la voz temblorosa pero firme. Eso es lo correcto. Es lo que debimos haber hecho desde el principio. Una oleada de emoción recorrió la sala. No tiene sentido tener el hotel lleno si tardamos horas en limpiar, si nos roban y destruyen las cosas, y si al final ni siquiera ganamos más dinero, continuó Sofía, ahora con el apoyo de las miradas de sus compañeros. Lo que debemos cuidar es a los clientes que vuelven, a los que nos aprecian. Tras sus palabras, uno a uno, los demás empleados empezaron a expresar su apoyo. El equipo de recepción, los meseros del restaurante, el personal administrativo. Todos, sin excepción, se sentían al límite. Todos anhelaban volver a sentir orgullo por su trabajo. Yo también estoy de acuerdo, dijo Julián, el joven gerente de recepción. Quiero volver a trabajar en un hotel del que pueda sentirme orgulloso. Mateo asintió, conmovido. Sabía que la decisión de un solo hotel no cambiaría toda la industria turística de Colombia. Pero era un comienzo. Era una declaración de principios. En su pequeño rincón del mundo, iba a construir un refugio de calidad, un lugar donde su equipo pudiera trabajar con dignidad y sus huéspedes pudieran encontrar la verdadera hospitalidad colombiana. Un hotel que contribuyera de verdad a su comunidad. Por primera vez en meses, los ojos de Mateo volvían a brillar con la luz de la esperanza. Porque el turismo, mis amigos, no debería ser solo un negocio de cifras. Es un intercambio cultural. Es el arte de ofrecer experiencias inolvidables, de compartir la magia de nuestra tierra y, sobre todo, de enriquecer la vida de quienes vivimos aquí. Lo que está sucediendo hoy en Colombia es una advertencia. Una encrucijada crucial. ¿Qué camino vamos a elegir? ¿El del dinero fácil y rápido que todo lo destruye, o el del crecimiento sostenible que nos enorgullece? La respuesta está en nuestras manos. Y el ejemplo de lugares como el Eje Cafetero nos demuestra que un futuro mejor no solo es posible, sino que ya está aquí, esperando a que tengamos el coraje de elegirlo. Necesitamos viajeros, no vándalos. Necesitamos admiradores, no conquistadores. Necesitamos un turismo que respete nuestra herencia, proteja nuestra naturaleza y honre a nuestra gente. Porque el verdadero tesoro de Colombia no es el oro ni las esmeraldas, es la belleza de su tierra y la calidez de su pueblo. Y eso, compatriotas, no tiene precio. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este mensaje te ha llegado al corazón, suscríbete y dale